¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Diana Rosemary Páramo de la Rosa y estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial. Este video es de la materia de Estadística Inferencial 1, que es impartida por el profesor Juan Morales. El día de hoy vamos a ver lo que es el capítulo 7, que son estimaciones y tamaño de la muestra. Como primer punto tenemos estimación de proporción de una población. Los objetivos nos dice que es entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. Saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Algunas definiciones nos dicen que es una estimación puntual, es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional porque no está sesgado y es el más consistente de los estimadores que podrían usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tienden a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación que más consiste en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tiende a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. Un intervalo de confianza, un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. El nivel de confianza de la probabilidad 1 menos A de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son las siguientes. El 90% con A es igual a 0.10, el 95% con A es igual a 0.05 y el 99% con A es igual a 0.01. Nos dice aquí la opción del 95% es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre la precisión reflejada en el ancho del intervalo de confianza y la confiabilidad expresada por el nivel de confianza. La interpretación de un intervalo de confianza de un ejemplo del 95% nos dice interpretación correcta. Se tiene una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirán realmente el valor de la proporción poblacional. Un valor crítico es el número de la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria, simple para estimar una proporción poblacional, el margen de error, denotado con E, es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional. El margen de error E también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Y aquí tenemos nuestro primer ejemplo, que nos habla de la selección de género. El problema nos dice, el Generic Study realizó una prueba clínica del método SORT diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método SORT, de los cuales 525 nacieron niñas. Nuestra primera pregunta del inciso A nos dice,
¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método SHORT? Pues como respuesta yo aquí tengo ya resuelto que fue el 91.4%. Para ello nosotros tenemos que hacer una división de los casos que ocurrieron, que son 525, entre el número de muestras, que fueron 574. Entonces, dividimos 524 casos que ocurrieron entre el tamaño de la muestra, que son 574. Esto nos da un valor de 0.9146, que multiplicado por 100 nos da el 91.4%. El inciso B nos dice: utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método SHORT. Para este inciso B vamos a utilizar lo que es Minitab. Abrimos Minitab. Ok, entonces el problema nos indica que construyamos un intervalo de confianza del 95%. Para ello nosotros pues tenemos que irnos a estadísticas básicas, y aquí vamos a seleccionar lo que es una proporción. Aquí lo que nosotros queremos buscar pues van a ser los datos resumidos, y vamos a colocar el número de eventos que ocurrieron. Como lo dice el problema, pues ocurrieron 525 eventos de un tamaño de muestra de 574. Por lo tanto, aquí voy a colocar 525 y de este lado voy a colocar 574. Entonces, con un intervalo de confianza del 95% nos está pidiendo aquí el problema. Entonces nos vamos a ir a opciones, y aquí por default pues ya nos marca lo que es el 95% de nivel de confianza. Le damos a aceptar y aceptar. Ok, pues aquí ya tenemos nuestras estadísticas descriptivas con un número de muestras de 574, un número de eventos de 525. Nuestra muestra poblacional nos indica que es de 0.9146%, como ya lo habíamos dicho en el primer ejercicio. Y también tenemos aquí el dato del intervalo de confianza con el 95%, y nos dice que va de un rango de 0.8887 a 0.9361, que esto multiplicado por 100 pues nos da 88.8% y 93.6%. Ahora nos vamos al inciso C y nos dice: calcule el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. ¿Ok? Pues el margen de error se calcula de la siguiente manera. Nos vamos a ir a estadísticas, y en estadísticas vamos a seleccionar lo que dice potencia y tamaño de la muestra. En estas opciones vamos a tomar lo que dice tamaño de la muestra para estimación. Y aquí vamos a utilizar lo que es la proporción binomial. Tenemos como proporción que nos dio un 91.4%, pero a esto le vamos a quitar el porcentaje y va a ser 0.914. ¿Ok? Y aquí donde dice, en esas opciones, pues nos está pidiendo un margen de error, por lo tanto vamos a estimar márgenes de error, y pues nuestro tamaño de la muestra es de 574, como ya lo habíamos visto al principio. ¿Ok? En opciones nos dice que lo queremos con un nivel de confianza del 95%, por lo tanto nuestro nivel pues ya está por default 95%, y le damos a aceptar.
y aceptar. Ok, aquí nuestros resultados, pues ya sabemos, nuestro tamaño de muestra es de 574 y nuestro límite inferior del margen de error es de 0.0259951 y nuestro margen de error del límite superior es de 0.0216258. Y pues ya acá lo tenemos multiplicados por 100, pues nos dan estos resultados. Ahora el inciso D nos dice: calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción del éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Ok, para calcular el tamaño de la muestra, pues nosotros tenemos que irnos a estadísticas. Aquí también vamos a seleccionar lo que es potencia y tamaño de la muestra. Y nuevamente tamaño de la muestra por estimación. Ya tenemos lo del ejercicio anterior, vamos a dejar nuestro parámetro igual como proporción binomial y en esta proporción nosotros nos está diciendo que la proporción del éxito fuese del 90%, por lo tanto pues es 0.90. Y aquí vamos a cambiar, va a ser estimar tamaños de la muestra. Y con nuestro intervalo de confianza que nos dice que es del 1%, y en este caso va a ser de 0.01. Con un nivel de confianza del 95%. Y pues por default ya lo tenemos, así que así lo dejamos. Ok, nuestros resultados nos dicen que de un margen de error de 0.01, nuestro tamaño de la muestra es de 3786. Y aquí ya lo tenemos capturado. Con esto finalizamos lo que es el ejemplo de la estimación de proporción. Y ahora nos vamos con lo que es el ejercicio. El ejercicio nos dice: el Genetics Institute realizó una prueba clínica del método Short diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Entonces dice: se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método Short, de los cuales 127 nacieron niños. Entonces, nuestro inciso A nos dice cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método Short. Pues como un inicio en el ejemplo anterior, lo que tenemos que hacer es dividir el número de eventos que ocurrieron entre el número de muestra que tenemos. Por lo tanto, nosotros tenemos un número de eventos de 127 niños que nacieron entre el número de muestra que fueron de 152. Esto nos da un resultado de 0.8355. Multiplicado por 100, pues nos dan 83.55%. Y ese sería el resultado de nuestro inciso número A. Ahora nos vamos a lo que es el inciso B y dice: utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método Short. Pues nos vamos a ir a estadísticas. Y en estadísticas nos vamos a ir a lo que es estadísticas básicas. Y aquí vamos a seleccionar lo que es una proporción. Después vamos a utilizar lo que son datos resumidos. Y vamos a colocar nuestro número de eventos, que dijimos que nuestro número de eventos pues es de 127. Y nuestro tamaño de muestra es de 152. 127. Y aquí 152. ¿Ok? Y ahora nos vamos a ir a lo que es nuestro intervalo de confianza. Y el ejercicio nos dice que un intervalo de confianza del 95%. Por default ya viene así que así lo vamos a dejar. Le damos a aceptar y aceptar. Y aquí nos marca ya nuestro intervalo de confianza del 95% para una proporción es de 0.766852 a 0.890643.
y ya lo tenemos acá, multiplicado por 100, pues es lo que nos da. Eso nos indica que nuestro nivel de confianza del 95% nos marca que el número de eventos ocurridos por la muestra poblacional es un 95% de las muestras que se encuentre dentro de estos dos intervalos. Entonces, aquí ya lo tenemos. Ahora nos dice el inciso C, calcule un margen de error que corresponda a un nivel de confianza del 95%. Para calcular el margen de error, pues ya sabemos que nos vamos a ir a estadísticas. Y aquí potencia y tamaño de la muestra por estimación. Y aquí va a ser proporción binomial. Y nos dice que nuestra proporción debe de ser de 83.55. Entonces aquí va a ser de punto 835. Y aquí vamos a elegir lo que es estimación por márgenes de error. Y nuestro tamaño de muestra pues es de 152. ¿Ok? Nuestro intervalo de confianza nos dice o nos indica aquí que sea de el 95%. Y así que así lo dejamos, le damos a aceptar y aceptar. Y aquí están nuestros dos márgenes de error del límite inferior y del límite superior. Y nos da un resultado de .0686375 y .0552019, que multiplicados por 100 pues nos da 6.87% y 5.52%. Ahora el inciso D nos dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85%, el margen de error del 2% a un nivel de confianza del 99%. Nos vamos a ir a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra para estimación. Aquí pues va a ser nuevamente el parámetro en una proporción binomial y nuestra proporción nos indica aquí que de un 85, por lo tanto pues 0.85. Y aquí vamos a seleccionar lo que es estimar tamaño de la muestra y aquí nos dice que el margen de error es del 2%, por lo tanto va a ser de 0.02. Y nuestro intervalo de confianza nos indica que es del 99%, entonces vamos a cambiarlo aquí, le damos a aceptar y aceptar. Y nuestros resultados nos dan un tamaño de la muestra de 2327. Entonces ya lo tenemos aquí. Y con este ejercicio finalizaríamos lo que es estimación de proporción de una población. Ahora nos vamos a lo que es el tema estimación de la media poblacional cuando la desviación estándar es conocida. ¿Ok? Vamos a eliminar esto. Y nos vamos a ir a lo que es los objetivos. Nos dice entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. Saber cómo determinar que el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional y algunas definiciones nos dicen que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medidas en tendencia central. Y aquí ya tenemos un ejemplo de pesos de hombres que nos dice: han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso
de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple, con nuestro número de muestra que es de 40 y una que nos dice aquí, media muestral de 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes surgieron que la población de los pesos de hombres tienen una desviación estándar dada por 26 libras. Y nuestro primer inciso A nos dice, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Pues si nos regresamos a la anterior diapositiva, nos dice que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. Por lo tanto, aquí la mejor estimación pues es nuestra media que ya tenemos, que es de 172.55, y esa sería nuestra respuesta para el inciso A. Ahora vamos a lo que es el inciso B. Nos dice, construya un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. ¿Ok? Nos vamos a ir a lo que es estadísticas. Minitab, abrimos Minitab. ¿Ok? Y aquí pues nos está pidiendo que construyamos un intervalo de confianza del 95%. Pues vamos a irnos a lo que es estadísticas, estadísticas básicas, y aquí vamos a seleccionar lo que es Z de una muestra. Z de una muestra nos dice que es determinar si la media de una muestra difiere significativamente de un valor especificado cuando se conoce la desviación estándar. Como conocemos la desviación estándar, pues vamos a seleccionar esta. Aquí nos vamos a ir a lo que es datos resumidos, y nuestro tamaño de la muestra, pues como nos indica el ejercicio, es de 40. Nuestra media de la muestra sabemos que es de 172.55. 172.55. Y nuestra desviación estándar conocida es de 26. ¿Ok? Pues aquí vamos a colocar 26. En opciones vamos a seleccionar lo que es nuestro nivel de confianza que nos pide el ejercicio, y es del 95%. Ya está por default, así que así lo vamos a dejar. Le damos a aceptar y aceptar. Y aquí nos dice que nuestro nivel de confianza del 95% para la media es de un intervalo de, nuestro intervalo de confianza es de 164.49 a 180.61. Tenemos un número de muestra de 40, una media de 172.55, y nos dice que la media de muestra de una desviación estándar conocida de 26, pues aquí está, nuestro error estándar es de 4.11, y eso serían nuestras estadísticas descriptivas para el inciso B. Entonces ahora nos vamos a lo que es el inciso C, y nos dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%, la desviación estándar de la población es de 26 a un nivel de confianza del 95. Ok, nos está pidiendo calcular el tamaño de la muestra de un margen de error del 5%. Pues nos vamos a ir a estadísticas y nos vamos a potencia y tamaño de la muestra,
Y aquí nos vamos a ir a tamaño de la muestra por estimación. Y aquí en parámetro pues va a ser la media normal. Y nos dice que nuestra desviación estándar es de 26. Ok, entonces capturamos aquí 26. Y vamos a estimar pues tamaños de la muestra. Y nos dice que el margen de error para los intervalos de confianza es del 5. Ok, del 5%. Y ahora nos pide que el nivel de confianza es del 95%. Ya está por default, así que si lo dejamos, le damos a aceptar y aceptar. Ok. A ver, va de nuevo. Nos dice parámetro la media normal. Nuestra desviación estándar es de 26. ¿Ok? Y aquí nuestro margen de error es de 5. A ver, vamos a poner 0.5. Olvidaba esto. Era estimar márgenes de error. ¿Ok? Y le damos a aceptar. Estimar tamaños de la muestra. Ya recordé. Le vamos a en opciones. Hay que seleccionar lo que es suponer que la desviación estándar de la población se conoce para que nos dé nuestros resultados correctos. Le damos a aceptar y aceptar. Ahora sí, nuestro parámetro, nuestra desviación estándar es de 26, nuestro nivel de confianza es del 95% y nuestro tamaño de la muestra es de 104. Con esto finalizamos lo que es el ejemplo y ahora vamos a lo que es el ejercicio. El ejercicio habla de conteo de glóbulos rojos en la sangre. Dice, se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluyen hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro en cada persona. La media muestral es de 4.63 y la desviación estándar poblacional para los conteos es de 0.54. Entonces, el primer inciso nos dice, calcule la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. Pues como lo vimos en el primer ejemplo, es la mejor estimación puntual de la media poblacional, por lo tanto nuestra media muestral es de 4.63. El inciso B nos dice construya un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Y nos dice, pues hay que construir un intervalo de confianza. Para construir un intervalo de confianza, pues nos vamos a ir a lo que es estadísticas básicas, y aquí nos vamos a ir a Z de una muestra porque conocemos lo que es la desviación estándar. ¿Ok? Nos vamos a ir a datos resumidos que ya tenemos por default. Vamos a eliminar los datos anteriores para no equivocarnos. Y nuestro tamaño de muestra nos dice que es de 50 adultos. Entonces nuestro tamaño es de 50, nuestra media muestral es de 4.63 y nuestra desviación estándar conocida es de 0.54. Vamos aquí, 0.54. Y nos vamos a ir a opciones. Nos está pidiendo
nivel de confianza del 99%. Y le damos aceptar, aceptar. Y aquí ya tenemos nuestro intervalo de confianza de 4.43 a 4.82%. Nuestra media es de 4.63 y nuestro número de casos es de 50 y nuestra desviación estándar que ya conocemos es de 0.54. ¿Ok? Ahora con esto finalizamos el inciso B. Nos vamos al inciso C, que nos dice calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25%. La desviación estándar de la población es de 0.54 a un nivel de confianza del 99%. Pues nos vamos a ir a lo que es estadísticas. Vamos a seleccionar lo que es potencia y tamaño de la muestra y aquí nos vamos a ir a tamaño de la muestra por estimación. En parámetro vamos a utilizar lo que es la media normal y la desviación estándar que nosotros conocemos es de 0.54. Y aquí vamos a estimar tamaños de la muestra y nuestro margen de error para los intervalos de confianza es de 0.25. Sí. Ok. Y vamos a... Nuestro nivel de confianza es del 99%. Y aquí vamos a seleccionar lo que es suponer que la desviación estándar de la población se conoce. Le damos a aceptar y aceptar. ¿Ok? Y ya nos dice que tenemos un margen de error del 0.25 y nuestro tamaño de la muestra es de 31, con un nivel de confianza del 99%. Y con esto concluimos el ejercicio del tema de estimación de la media poblacional cuando la desviación estándar es conocida. Ahora vamos a pasar al tema que es estimación de la media poblacional cuando la desviación estándar es desconocida. ¿Ok? Entonces aquí nos dice unas definiciones. Cuando se conoce la desviación estándar, se utiliza la distribución T de Student cuando se conoce, en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, eso ya lo vimos en el ejercicio anterior. Y nos dice que la distribución de T-Student, desarrollada por William Gauss en 1976 a 1937, Gauss era el empleado de la cervecería Guinness Brewery, que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gauss publicó bajo el seudónimo de Student. Y nos dice que el número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula, la suma de las 10 puntuaciones debe ser de 800, así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de los
primeras 9 puntuaciones, puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponibles y entonces nuestro grado de libertad es igual a el tamaño de muestra menos 1. Nos dice aquí las propiedades de la distribución T de Student. Y en el punto número 1 dice, la distribución T de Student es diferente para distintos tamaños de muestra. La distribución T de Student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad con distribuciones más amplias de lo que se espera con muestras pequeñas. El punto 3 nos dice, la distribución T de Student tiene una media de T es igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una media de Z que es igual a 0. La desviación estándar de la distribución T de Student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar que tiene una desviación estándar de 1. Conforme el tamaño de la muestra se vuelve más grande, la distribución T de Student se acerca más a la distribución normal estándar. Elección entre distribuciones Z y T. Utilice la distribución normal Z. Cuando la desviación estándar es conocida y población distribuida normalmente, cuando la desviación estándar conocida y n es mayor a 30. Utilice la distribución normal de T cuando la desviación estándar es desconocida y la población es distribuida normalmente, o cuando la desviación estándar es desconocida y n es mayor a 30. Y aquí ya tenemos lo que es un ejemplo de peso de basura, ¿ok? Y nos dice que el conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Nuestro primer inciso nos dice, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de basura desechada por los hogares. Y nuestro inciso B nos dice, construya un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Hay una manera de sacar de resolver el inciso A, pero también tenemos una segunda opción donde podemos resolver el inciso B y de misma manera se nos resuelve el inciso A. Entonces, para ello vamos a abrir el archivo que es pesos de basura, Minitab. Ok. Y nos dice que vamos a construir un intervalo de confianza del 95%. Entonces nos vamos a estadísticas y en estadísticas vamos a irnos a estadísticas básicas y aquí es donde vamos a seleccionar lo que es T de una muestra. Como ya lo leímos, es determinar si la media de una muestra difiere significativamente de un valor especificado. ¿Ok? Y aquí pues vamos a seleccionar la primera opción, que es una o más muestras, cada una en una columna. ¿Ok? Y aquí vamos a seleccionar lo que es nuestra lista de peso de basura. Todavía no vamos a realizar pruebas de hipótesis. Entonces nos vamos a ir a lo que es nuestro nivel de confianza y que es del 95%. Le damos a aceptar y aceptar. Como ya lo vimos,
Nuestro intervalo de confianza para el 95% de confianza para la media es de 24.28 a 30.60. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Y qué nos pedía el inciso A? Calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Entonces nos dice aquí que nuestra media es de 27.44. Entonces este sería nuestra mejor estimación puntual para la media, 27.44. Y con esto resolvemos el inciso A y el inciso B. Ahora nos vamos a lo que es el inciso C. El inciso C nos dice: calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar es del 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Nos vamos a ir aquí y vamos a irnos a lo que es estadísticas. En estadísticas vamos a irnos a potencia y tamaño de la muestra, y aquí nos vamos a ir a tamaño de la muestra para estimación. Aquí vamos a dejar nuestro parámetro en media normal. Nuestra desviación estándar pues es de 13.65. Y vamos a, como nos está pidiendo tener un margen de error, vamos a seleccionar lo que es el estimar tamaño de la muestra, y nuestro margen de error para los intervalos de confianza es del 3%. Entonces dejamos 3%. En opciones pues vamos a colocar lo que es nuestro nivel de confianza del 95%. Y le damos a aceptar y aceptar. Y aquí pues ya tenemos nuestros resultados con un margen de error de 3%. Nuestro tamaño de la muestra es de 82. Y aquí está. Entonces con esto nosotros terminaríamos lo que es el ejemplo. Ahora nos vamos a lo que es el ejercicio, y el ejercicio nos habla de pesos al nacer. Una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Entonces, nuestro inciso A nuevamente nos dice: calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Como lo resolvimos en el ejemplo, vamos a hacer Vamos a hacer primero lo que es el inciso B, donde nos indica que construyamos un intervalo de confianza del 95%, y posterior a ahí vamos a ir resolviendo lo que es el inciso A. Vamos a abrir lo que es Minitab. Voy a eliminar esto también, y vamos a abrir nuevamente Minitab. Ok, nos vamos a ir a lo que es estadísticas básicas, y aquí vamos a seleccionar T de una muestra. Aquí nos vamos a ir a lo que es datos resumidos, y vamos a colocar lo que nos pide. Nuestro tamaño de muestra pues nos dice que es de 186. Nuestra media de la muestra es de 3.103. Nuestra desviación estándar
es de 696. Y nuestro nivel de confianza es de 95%. Por default ya no nos lo da, así que así lo dejamos, le damos a aceptar y aceptar. Y aquí está, ya tenemos nuestro intervalo de confianza del 95% para la media, es de 3002.3 a 3203.7 y nuestra media es de 3103, como nos lo indica el ejercicio. Entonces ya tenemos la media, que es exacta, y nuestra estimación puntual pues es lo mismo, 3103. Nuestro intervalo es de 3002.3 a 3203.7. Y ahora vamos a resolver lo que es el inciso C. Y nos dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%. La desviación estándar de la población es de 465 gramos a un nivel de confianza del 95%. Entonces nos vamos a ir a lo que es estadísticas y aquí nos vamos a ir a lo que es potencia y tamaño de la muestra, y aquí en parámetro vamos a dejar media normal. Nuestra desviación estándar es de 465 gramos, 465, y nuestro margen de error de estimar los tamaños de la muestra es del 10%. 10. Nuestro nivel de confianza es de 95%. Ya está aquí, así lo vamos a dejar, le damos a aceptar y aceptar. Ok, y aquí está nuestro margen de error del 10%, nos da un tamaño de la muestra de 8309. Con esto concluimos lo que es el ejercicio de pesos al nacer, y posterior a ello nos vamos a ir al siguiente tema, que es estimación de la varianza poblacional. Nuestras definiciones nos dicen: la distribución de probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grados de libertad, que es GL, es igual al número de eventos menos 1. Propiedades de la distribución chi cuadrada. Nos dice, la distribución chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de la distribución normal y T de Sturen. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad, y el número de grados de libertad está dado por GL, que es igual al número de eventos menos 1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. Y tenemos aquí unas definiciones que nos dice que la varianza muestral es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional. Los valores de la varianza muestral tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos a la varianza poblacional que otras medidas de variación insesgadas. La desviación estándar muestral suele utilizarse como una estimación puntual de una desviación estándar, o aun cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar lo que es la varianza muestral
como una estimación de desviación estándar razonablemente bueno, aunque la varianza muestral es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como una estimación puntual de la desviación estándar. Tenemos aquí lo que es un ejemplo de calificaciones de crédito FICO. Nos dice, utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de criterio. Entonces, el inciso A nos dice, calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Volvemos a lo mismo del ejercicio anterior. Si resolvemos lo que es el inciso B, donde nos pide construir un intervalo de confianza en 95% para la desviación estándar de crédito, vamos a resolver de la mano el inciso A. Entonces vamos a abrir lo que es esta tablita de datos. Y aquí pues vemos que tenemos 100 datos. ¿Ok? Nos vamos hasta inicio. Y vamos a construir nuestro intervalo de confianza. Nos dice que un intervalo de confianza del 95%. Pues nos vamos a ir a lo que es estadísticas básicas y aquí vamos a colocar lo que es una varianza. Vamos a seleccionar lo que es una o más muestras y aquí nos vamos a dar calificaciones FICO. Todavía no realizamos prueba de hipótesis. En opciones nos vamos a ir a lo que es el nivel de confianza que nos pide que sea del 95% y le damos a aceptar. Aceptar. Y aquí ya nos está dando nuestro intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar usando el método Bonet y el intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar usando el método de chi cuadrada. Para el método Bonet nos da un valor de 81.2 a 106.8 y para el método de chi cuadrada nos da un valor de 81 a 107.1. Y ese sería pues vamos a utilizar porque estamos hablando de este tema, que nos dice, ya lo tenemos aquí, 81 a 107.1%. Y nuestra desviación estándar, como lo mencioné en el principio, nos lo da este ejercicio, que es de 92.2%. Y esto lo colocamos aquí. Esta es nuestra mejor estimación puntual para la desviación estándar. ¿Ok? Ahora nos vamos a ir a lo que es el ejercicio número, el inciso C, que nos dice calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar del 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Pues nos vamos a ir al Minitab, que es y vamos a abrir lo que es estadísticas, potencia y tamaño de la muestra y tamaños de la muestra. Vamos a utilizar lo que es aquí en parámetro, como nos está pidiendo desviación estándar, pues vamos a seleccionar lo que es desviación estándar normal.
y nos vamos a ir a nuestra desviación estándar es de 75. Vamos a eliminar eso. 75. Y aquí estimar tamaños de la muestra, que nos dice tamaño de la muestra, pues es de 10%. Con un margen de error, perdón, del 10%. Y nuestro nivel de confianza pues es del 95. Ya está aquí, le damos a aceptar y aceptar. Y aquí pues ya nos arroja lo que es nuestros resultados. Con un margen de error del 10% nos da un tamaño de muestra de 140. Y aquí está. Con esto concluimos lo que es la estimación de la varianza poblacional, el ejemplo. Ahora nos vamos a lo que es el ejercicio. Y el ejercicio nos dice que habla del consumo de energía en una casa. Nos dice, utilice las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatts por hora en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Bien, para resolver el inciso A nuevamente nos vamos a ir a lo que es el inciso B, que nos indica construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Vamos a abrir nuestra tabla de datos. ¿Ok? Y aquí, pues para construir nuestro intervalo de confianza, nosotros nos vamos a ir a estadísticas básicas, y aquí vamos a seleccionar lo que es una varianza. Vamos a dejar lo que es una o más muestras, y aquí vamos a seleccionar lo que es el consumo de kilowatts por hora. Y en opciones vamos a seleccionar lo que es nuestro intervalo de confianza, que nos pide que sea del 95%. ¿Ok? Le damos a aceptar y aceptar. Y ya tenemos nuestro intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar. Utilizando el método Bonet es de 539,927. Y para nuestro intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar usando chi cuadrada es de 576,867. Perdón, 867. Son intervalos. Entonces, esta sería nuestra respuesta, 576 a 867. Y nuestro inciso A, que es nuestra desviación estándar, es de 692. Por lo tanto, ya la capturamos aquí. Ahora bien, nos vamos a lo que es el inciso C, que nos dice calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts por hora a un nivel de confianza del 90%. Pues nos vamos a ir a lo que es estadísticas, potencia y tamaño de la muestra por estimación, y aquí nos vamos a media normal. Nuestra desviación estándar es de 250 y nos está pidiendo tamaño de la muestra. Entonces lo dejamos estimar tamaño de la muestra. Nuestro margen de error es del 10%. Aquí está. Ponemos 10%. Y en opciones nos dice que nuestro nivel de confianza es de 90%. Entonces aquí será del 90%. Le damos a aceptar y aceptar.
y nos arroja vamos de nuevo, 10%, ok, vamos otra vez, 250, media normal, ok, es desviación estándar, le damos a aceptar, 250, y le damos a aceptar. Ahora sí, en nuestro parámetro, pues desviación estándar, que en un inicio es lo que estamos buscando, nuestra distribución pues es normal, nuestra desviación estándar es de 250, con un nivel de confianza del 90% y con un margen de error del 10% nos da un tamaño de la muestra de 921. ¿Ok? Entonces, estos serían nuestros resultados para el ejercicio de consumo de energía de una casa. Con esto finalizamos lo que es el tema 7 y nos vamos a ir a lo que es el capítulo número 8, donde nos habla de prueba de hipótesis. Aquí nos vamos a ir al tema que es fundamentos de la prueba de hipótesis. Y leemos unas definiciones que nos dicen: en estadística, una hipótesis es una afirmación o una aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. La regla del evento inusual para la estadística inferencial: si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento observado es particular, es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. Y la hipótesis nula, denotada con H0, es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional, como una proporción, media o desviación estándar, es igual a un valor establecido, y la hipótesis nula se prueba en forma directa, en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. La hipótesis nula es la expresión simbólica de que el parámetro iguala al valor fijo que se somete a consideración. Y tenemos también lo que es la hipótesis alternativa, denotada con H1 o HA. Es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguno de estos símbolos, que es menor, menor que, mayor que o bien diferente que. Si la hipótesis nula es la expresión simbólica que no contiene la igualdad, entonces los métodos de pruebas de hipótesis nos dice que la región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia, denotado con A, es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica. Cuando la hipótesis nula es verdadera, si el estadístico de prueba cae en la renglón crítica. Rechazamos la hipótesis nula, de manera que A es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. ¿Ok? Entonces nos dice aquí que si la hipótesis nula es verdadera, podemos rechazar lo que es el error. Y nos dice que un valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica donde rechazamos la hipótesis nula de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula.
Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis, de la distribución muestral que se aplique y del nivel de significancia. El valor P o valor de probabilidad es la probabilidad de obtener un valor de estadístico de prueba que sea menos tan extremo como el que representa los datos muestrales, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Los valores de P se pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de prueba. Y aquí tenemos tipos de pruebas de hipótesis. La prueba de dos colas. La región crítica se encuentra en las dos regiones de las colas, extremo bajo la curva. O sea que del extremo negativo y extremo positivo de la curva. Signo usado es H1, la diferente que prueba de dos colas. La prueba de cola izquierda nos dice la región crítica se encuentra en la región cola extrema izquierda bajo la curva. Signo usado es menor que prueba de cola izquierda. Y la prueba de cola derecha, la región crítica se encuentra en la región cola extrema derecha bajo la curva. Y esto nos dice que es un signo utilizado mayor que es la prueba de cola derecha. Decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes. 1. Se rechaza la hipótesis nula. O 2. No se rechaza la hipótesis nula. Un criterio de decisión nos dice que la decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método del valor P de prueba de hipótesis o con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes, el uso del método del valor P ha aumentado, junto con la inclusión de valores P en los resultados de programas de cómputo. Nuestro valor del método P, si el valor P es menor o igual a rechace H0. Si el valor P es mayor a A, no rechace H0. Entonces, H0, como lo indicamos, es la hipótesis nula, que viene aquí. Aquí. H0 y H1 es la alternativa. Y aquí tenemos una redacción de la conclusión final. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Nos dice que en inicio la afirmación original contiene la condición de igualdad. Tiene dos opciones. Si es sí, la afirmación original contiene igualdad. Rechaza la hipótesis nula. Si es sí, rechace la hipótesis nula. En planteamiento de la conclusión final nos dice que existe evidencia suficiente que justifica el rechazo de la afirmación de que afirmación original. Ese es el único caso en el que se rechaza la afirmación original. Si es no, nos dice la afirmación original no contiene igualdad y se convierte en H1, que es hipótesis alternativa. Y si se rechaza, si se rechaza, los datos muestrales sustentan la afirmación de que la afirmación original. Si no se rechaza, entonces no existe evidencia muestral suficiente para sustentar la afirmación original de la afirmación original. Y en la primera parte, si es no, que no se rechaza la hipótesis nula, entonces no existe suficiente evidencia para justificar
que el rechazo de la afirmación afirmación original. En los últimos 2 puntos nos dice, este es el único caso en el que sustenta la afirmación original. Y aquí tenemos errores en las pruebas de hipótesis. Error tipo 1, el error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se utiliza el símbolo alfa para representar la probabilidad en un error tipo 1. En un error tipo 2, el error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo B, que es beta, para representar la probabilidad de un error tipo 2. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad de que 1 menos beta de rechazar una hipótesis nula falsa se calcula utilizando un nivel de significancia a particular y un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa al valor considerado como verdadero en la hipótesis nula. Entonces, aquí nos vamos a lo que es prueba de una afirmación respecto a una proporción. El objetivo es someter a prueba una afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando un método formal para la prueba de la hipótesis. Tenemos como ejemplo bombas de gasolina. Cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1.299 no eran precisas dentro de 3.3 onzas de despachar 5 galones y que 5.686 bombas eran precisas. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esta ciudad son imprecisas. ¿Ok? Nos está pidiendo vamos a utilizar un nivel de significancia de 0.01, que ese es un nivel de confianza del 99%, y vamos a someter a prueba la afirmación de que al menos el 20% son de este nivel. Entonces, para ello, pues vamos a abrir lo que es Minitab. Y aquí nos vamos a ir directamente a lo que es estadísticas básicas y vamos a utilizar lo que es una proporción. En una proporción vamos a colocar lo que es datos resumidos y tenemos como número de eventos 1299. Y como número de ensayos tenemos que se utilizaron los 1299 más los 5686. Vamos a calcular esta suma. 1299 más 5686. Esto es igual a 6985. 6985. ¿Es correcto? Y aquí, a diferencia de los otros temas, sí vamos a realizar lo que es la prueba de la hipótesis. Por lo tanto, nos pide una proporción hipotética. La proporción hipotética, pues nos dice que es de al menos 0.20, ¿ok? Aquí va a ser 0.20. Y nos vamos a ir a opciones. En nuestro nivel de confianza nos dice que pues tenemos un nivel de significancia de 0.01. Nuestro nivel de confianza es de 99%
dado que si a 100% le restamos el 0.01, nos da el 99%. Entonces aquí capturamos 99%. Y nos dice que para someter a prueba la afirmación de que menos del 20%, entonces vamos a la hipótesis alterna, nos debe de decir que la proporción es menor a la proporción hipotética. Y nuestro método pues va a ser exacto. Y le damos a aceptar y aceptar. Y aquí están nuestras estadísticas descriptivas, pues nos dicen que un número de ensayos es de 6.985, nuestro número de evento es de 1.299 y nuestra muestra poblacional es de 0.185970 y nuestro límite superior del 99% de confianza para la proporción es de 0.197049. Nuestra prueba de hipótesis nos dice que para la hipótesis nula la probabilidad es igual a 0.2 y para la hipótesis alterna nuestra probabilidad es menor a 0.2. Por lo tanto, nuestro valor de P es de 0.002, lo que indica que es menor a 0.01. Por lo tanto, esto rechazaría lo que es la hipótesis nula y sería la hipótesis alterna. Entonces, con esto resolveríamos lo que es el primer ejemplo. Hay otra manera de resolverlo y nos puede dar datos más descriptivos, que es irnos a la opción de asistente y aquí pues seleccionamos lo que es prueba de hipótesis. Nos dice elegir una prueba de hipótesis. Para saber pues cuál es nuestro objetivo tenemos tres opciones: comparar una muestra con un objeto, comparar dos muestras entre sí, comparar más de dos muestras. Pues nosotros vamos a comparar una muestra con un objeto y aquí vamos a realizar una prueba de porcentaje de defectuosos para una muestra. Aquí lo que nosotros podemos seleccionar, pues nombre de elementos por elementos de prueba. Número total de elementos probados, pues van a ser el total de muestras, que fueron 6.985. Y nuestro número de defectos observados, pues es de 1.299. ¿Cuál es el objetivo que desea probar el porcentaje de defecto? Pues nuestro objetivo es del 20%. ¿Ok? Y aquí donde dice que quiere determinar, pues vamos a determinar que el porcentaje de defectuosos de elementos de prueba sea menor que 20. Entonces ponemos que 20. Y nuestro nivel de significancia es de 0.01. Entonces aquí seleccionamos esto. ¿Y qué diferencia entre el porcentaje de defectuosos y el objetivo? Tiene el valor práctico. Aquí se deja en blanco, no se selecciona nada y le damos a aceptar. Ok, nuestra prueba por ciento de defectos de una muestra para elementos. Nuestro informe de resumen nos dice que el porciento de defectos de elementos es significativamente menor que el objetivo de la proporción de es menor a 0.01. Y nuestra estadística, pues aquí tenemos nuestros datos: porciento de defectuosos 18.60 y nuestro límite superior del 99% es de 19.70. Tenemos aquí un límite superior del 99% para el porcentaje de defectuosos. Es todo el intervalo por debajo del objetivo. Nos dice aquí que tenemos un límite superior con el 99% de confianza, una estimación del 18.5970 y un límite superior de 19.70.
algunos comentarios nos dice que prueba, usted debe concluir que el porcentaje de defectos es menor que 20% en el nivel de significancia de 0.01. Nuestro intervalo de confianza cuantifica la incertidumbre asociada a la estimación del porcentaje de defectuosos a partir de los datos de la muestra. Usted puede tener una seguridad del 99% de que el porcentaje de defectuosos verdadero es menor que 19.70%. Prueba porcentaje de defectos, una muestra para elementos de informe de diagnóstico. Nos dice cuál es la probabilidad de detectar una deficiencia. Pues para alfa, que es nuestro nivel de significancia, es igual a 0.01 y nuestro tamaño de muestra es de 6.985. Si el porciento real de defectuosos fuera menor que el objetivo por 1.23, usted tendría un 60% de probabilidad de detectar la diferencia. Si fuera 1.71 menor, usted tendría un 90% de probabilidad. ¿Qué diferencia puede detectar con un tamaño de muestra de 6.985? Pues la diferencia en las potencias tenemos el menos 1.23, un 60%, 1.36, 70%, 1.50, un 80% y 1.71 es el 90%. Tenemos también la prueba, la tarjeta de informe nos dice que el tamaño de la muestra es suficiente para detectar una diferencia entre el porcentaje de defectuosos y el objetivo. Entonces, estamos bien. Con esto concluimos lo que es el ejemplo de bombas de gasolina. Ahora nos vamos a ir a lo que es nuestro ejercicio. Y nuestro ejercicio nos dice que detectores de mentira. Los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos, según datos de experimentos realizados por los investigadores. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Ok, nuevamente es en menos del 80% y pues vamos a realizar nuestra prueba de hipótesis. Nos vamos a ir a estadísticas y aquí vamos a irnos a básicas, una proporción, será en datos resumidos y nuestro número de eventos es de 74 casos. 74. Y nuestro número de ensayos es de 98. Una proporción hipotética es del 0.80 y ya lo tenemos aquí. Y si realizamos prueba de hipótesis, en opciones nuestro nivel de confianza, pues tenemos un nivel de significancia de 0.05, por lo tanto es del 95%. La proporción dice aquí, son correctos en menos del 80%, entonces por lo tanto vamos a seleccionar menor que la proporción hipotética. En método pues es exacta, le damos a aceptar y aceptar. Pues ya tenemos aquí lo que es nuestras estadísticas descriptivas en un número de ensayo de 98, un número de evento de 74, una muestra poblacional de 0.7551 y un límite superior del 95% para la proporción de 0.8250. Nuestra prueba de hipótesis nos dice que la hipótesis nula es la proporción es igual a 0.80 y la hipótesis alterna nos dice que es menor a 0.80.
y nuestro valor de P pues es de 0.162. Vamos a irnos a asistente para leerlo un poquito más descrito y le damos en prueba de hipótesis. Nuevamente pues vamos a comparar una muestra con un objeto y nos vamos a porcentaje de defectuosos para una muestra. Aquí eliminamos los datos anteriores y nuestro número de elementos pues va a ser lo que son 98. Aquí vamos a 74 y nuestro objetivo pues es de 80, ¿no? Nuestro nivel de significancia es de 0.05. ¿Y qué es lo que queremos saber? Que el porcentaje de defectuosos de la prueba sea menor que 80. Le damos a aceptar. Y aquí nos dice que el porcentaje de defectuosos de elementos de no es significativamente menor que el objetivo. La probabilidad es mayor que 0.05. Nos dice aquí, prueba. No existe suficiente evidencia para concluir que el porcentaje de defectuosos es menor que 80 en el nivel de significancia de 0.05. El intervalo de confianza cuantifica la incertidumbre asociada a la estimación del porcentaje de defectuosos a partir de los datos de las muestras. Usted puede tener una seguridad de que el 95% de que el porcentaje de defectuosos verdadero es menor que el 82.5%. Para alfa, que es un nivel de significancia de 0.05, el tamaño de muestra es de 98, concluimos que si el porcentaje real de defectos fue menor que el objetivo por 7.79, usted tendría un 60% de probabilidad de detectar la diferencia. Si fuera 12.72 menor, usted tendría un 90% de probabilidad, pero no. Por lo tanto, nos dice que sus datos no proveen suficiente evidencia para concluir que el porcentaje de defectuosos es menor que el objetivo. Esto podría deberse a que el tamaño de la muestra es demasiado pequeño. De acuerdo con el tamaño de su muestra y alfa, usted tendría una probabilidad del 90% de detectar una diferencia de menos 12.72 para determinar qué tan grande debe ser su muestra para detectar una diferencia que tenga implicaciones prácticas. Repita el análisis e ingrese un valor para la diferencia. Pues prácticamente son los datos que nos arroja el problema. Se rechaza la hipótesis alterna y pues vemos que tenemos una diferencia de menos 12.32, por lo tanto no es una probabilidad exacta. Cerramos esto. Con esto concluimos lo que es nuestro ejercicio de detectores de mentira y posterior a esto nos vamos a ir a lo que es el tema prueba de una afirmación respecto a una media cuando la desviación estándar es conocida. El objetivo nos dice someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional con la desviación estándar conocida mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Los requisitos que tenemos nos dice que es un conocimiento de la desviación estándar, debemos de tener el tamaño de la muestra que sea mayor a 30 y el tamaño de la muestra que sea menor a 30 si los datos cumplen con la condición de normalidad. Aquí tenemos lo que es ejemplo, barcos sobrecargados. Debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales. Nos dice que nuestro tamaño de la muestra es de 40 y nuestra media, es de 172.55 libras.
Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Utilice estos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor que 166.3 libras, que era la recomendación de peso de M-0404 del National Transportation and Stephen Board. Utilice un nivel de significancia de 0.05, que eso nos va a dar un nivel de confianza del 95%, y el método del valor P. Entonces vamos a realizar la hipótesis de este ejercicio y nos vamos a ir a lo que es estadísticas. Vamos a estadísticas básicas y aquí vamos a seleccionar Z de una muestra. ¿Por qué? Porque se conoce la desviación estándar. Después aquí vamos a utilizar lo que son datos resumidos, ¿ok? Y en nuestro tamaño de muestra pues dijimos que es de 40, una media de 172.55 y una desviación estándar de 26. Entonces tenemos 40, media 172.55, una desviación estándar de 26, realizar prueba de hipótesis, la media hipotética es de 166.3. 166.3. En opciones, pues nuestro nivel de confianza es del 95 porque tenemos un nivel de significancia de 0.05. Y en nuestra hipótesis alterna nos dice que, que un peso medio mayor que 166.3 libras. Entonces nosotros vamos a seleccionar que la media sea mayor a la media hipotética. Entonces le damos a aceptar y aceptar. Y tenemos aquí que nuestra prueba de hipótesis nos dice que nuestro valor P vemos que es mayor que nuestro nivel de significancia. Por lo tanto, rechazamos lo que es la hipótesis nula porque es verdadero. ¿Ok? Nuestro valor Z pues es de 1.52. Con esto concluimos lo que es el ejemplo de barco sobrecargo y nos vamos a lo que es el ejercicio de latas de Coca-Cola. ¿Ok? Nos dice una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular, tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Suponga que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas y utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas, como se afirma la etiqueta. Nos vamos a lo que es estadística y nos está diciendo que la hipótesis quiere calcular afirmación de que las latas tienen un volumen. Ok, aquí no nos indica que sea ni menor que ni mayor que. Por lo tanto, vamos a utilizar lo que es que sea diferente que. Entonces, vamos a irnos a estadísticas, estadísticas básicas. En estadísticas básicas nos vamos a ir a Z, porque ya conocemos pues, la desviación estándar. Nuevamente, datos resumidos. Aquí vamos a eliminar estos datos anteriores. Nuestro tamaño de muestra es de 36 latas. 36. La media de la muestra es de 12.19. 12.19.
y nuestra desviación estándar es de punto 11. Punto 11, aquí está. Y nuestra media hipotética es de 12 onzas. 12. ¿Ok? Entonces, nuestro nivel de significancia nos dice que tenemos un nivel de significancia de 0.01, por lo tanto es del 99%. Y aquí, en nuestra hipótesis alterna, nos dice que es diferente que la media hipotética. Entonces, le damos a aceptar y aceptar. Y aquí está. Tenemos un número de ensayos de 36, una media de 12.19. El error de estándar de la media es de 0.0183 y nuestro intervalo de confianza del 99% para la media es de 12.1428 a 12.2372. Nuestra prueba de hipótesis nos dice que para la hipótesis nula la media es igual a 12 y para la hipótesis alterna la media es diferente a 12. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis alterna. Con esto concluimos lo que es el ejercicio de latas de Coca-Cola y nos vamos a ir a lo que es el siguiente tema, que es prueba de una afirmación respecto a una media cuando la desviación estándar es desconocida. ¿Ok? Entonces, el objetivo es someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional cuando no se conoce la desviación estándar. Mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis, los requisitos son los siguientes. Tenemos que tener un tamaño de muestra de mayor a 30 o un tamaño de muestra menor a 30 si los datos cumplen con la condición de normalidad. Tenemos aquí un ejemplo. El ejemplo nos dice exceso de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajaban en una sección de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora. Según datos de Scheigler, utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la información de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor, dice, que la velocidad máxima permitida, que es de 65 millas por hora. Entonces nos vamos a ir a lo que es estadísticas. ¿Ok? Estadísticas básicas. Y cuando no se conoce la desviación estándar, pues tenemos que utilizar lo que es T de una muestra. Cuando no se conoce, nos vamos a ir a lo que es datos resumidos y vamos a colocar lo que es nuestro tamaño de la muestra. Nuestro tamaño de la muestra pues nos dice que son 40. Nuestra media de la muestra es de 68.4. Nuestra desviación estándar es de 5.7. 5.7. Vamos a realizar la prueba de hipótesis. Media hipotética es de 65 millas por hora. Que quieren saber si es mayor que 65 millas por hora. Entonces, nuestro nivel de significancia, pues dice aquí que tenemos 0.05, entonces es 95%. Por default ya lo tenemos aquí, así que así se queda. Nuestra hipótesis alterna, pues nos dice que debe ser la media mayor que la media hipotética, por lo tanto, seleccionamos esta, le damos a aceptar y aceptar. Y aquí tenemos nuestra desviación estándar, que es de 5.7, el error estándar de la media, que es de 0.901,
El límite inferior del 95% para la media es de 66.882. Y nuestra prueba de hipótesis nos dice que para la hipótesis nula la media es igual a 65 y para la hipótesis alterna la media es mayor a 65. Entonces vamos a decir que este valor es mucho menor al nivel de significancia, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula. ¿Ok? Vamos a ver, nada más para corroborar que sí se... Ok. Bien. Ahora pasamos a lo que es el ejercicio, emisores de automóviles. Nos dice, se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. Utilice el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor que 8.5 toneladas. Entonces nos vamos a ir a militar y vamos a irnos a lo que es estadísticas básicas y vamos a seleccionar lo que es step de una muestra. Vamos a irnos a datos resumidos, pero vamos a eliminar estos datos que tenemos aquí para capturar los nuevos datos. Nos dice que tenemos una muestra de 32, una media de la muestra que es de 7.78, una desviación estándar que es de 1.08 y nuestra media hipotética es de 8.5 toneladas. 8.5. Tenemos nuestro nivel de confianza con un nivel de significancia de 0.05, por lo tanto es del 95%. Y nos dice aquí que sea menor de 8.5. Entonces vamos a seleccionar nuestra hipótesis alterna que sea menor a la media hipotética. Entonces, le damos a aceptar. Y le damos a aceptar. Ok. Entonces nuestro valor pues es menor. Se rechaza la hipótesis nula. Nuestra desviación estándar es de 1.080 y nuestro error estándar de la media es de 0.191. Nuestro límite superior es del 95% para la media, es de 8.104. Nuestro valor de t pues es de menos 3.77. Con esto concluimos el tema que es prueba de afirmación cuando la media, la desviación estándar no se conoce. Y nos vamos a ir al tema que es prueba de una afirmación respecto a una desviación estándar o una varianza. El objetivo es someter a prueba una afirmación respecto a una desviación estándar poblacional, de la desviación estándar o de una varianza poblacional, utilizando un método formal de prueba de hipótesis. Los requisitos son que la muestra es aleatoria simple y que la población tiene una distribución normal. Como ejemplo tenemos pulsos de hombres. Nos dice que una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso es en adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado es una desviación estándar de 10 latidos por minuto.
Dice, utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia del 0.05 para someter la prueba, la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. ¿Ok? Entonces nos vamos a ir a Minitab. Y en Minitab vamos a irnos lo que es estadísticas. Estadísticas básicas. Y aquí vamos a seleccionar lo que es una varianza. En una varianza pues vamos a seleccionar lo que es desviación estándar de la muestra. Y nuestro tamaño de muestra es de... tenemos 40 hombres. 40. Y tenemos una desviación estándar de 11.3. 11.3. Vamos a realizar lo que es la prueba de hipótesis. Aquí vamos a seleccionar lo que es desviación estándar hipotética. Y el valor de esa desviación estándar hipotética es de 10 latidos por minuto. Entonces, 10. Aquí nuestro nivel de confianza pues va a depender mucho de nuestro nivel de significancia, pero como es de 0.05, por default ya tenemos el 95%. Y tenemos aquí que la hipótesis alterna pues debe ser como nos dice el ejercicio, desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Mayor que sería esto. Le damos a aceptar y aceptar. Y aquí tenemos nuestro resultado. Nos dice que el método, la desviación estándar de la muestra es el método Boolean, no se puede calcular para datos resumidos. El método de chi cuadrada solo es válido para la distribución normal. Entonces tenemos un número de casos, 90 datos, una desviación estándar de 11.3, la varianza es de 128 y nuestro límite inferior es del 95% para la desviación estándar usando chi cuadrada, que es de 9.6. Nuestra prueba de hipótesis nos dice que con el método de chi cuadrada tenemos la hipótesis nula, que la desviación estándar es igual a 10, y la hipótesis alterna, que la desviación estándar es mayor que 10. Los grados de libertad son 39 y el valor poblacional es de 0.115. ¿Ok? Con eso concluimos lo que es el ejemplo. Ahora nos vamos a ir a lo que es el ejercicio. Dice calificaciones de examen de estadística. Los exámenes en los grupos de estadísticas del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Pues vamos a irnos a estadísticas básicas y aquí vamos a irnos a una varianza. Vamos a colocar nuevamente lo que es desviación estándar de la muestra y vamos a capturar los datos de ese ejercicio. Nos dice que tenemos un número de eventos de 27, un tamaño de muestra de 27, una desviación estándar de 14.1. Vamos a realizar la prueba de hipótesis, vamos a utilizar la desviación estándar hipotética y vamos a seleccionar nuestro valor de
esto que es de 9.3. Ok, aquí es 9.3, que es nuestra desviación estándar, y la de la prueba de hipótesis es de 14.1. Era al revés. ¿Ok? Nuestro nivel de confianza, pues tenemos un nivel de significancia de 0.01, por lo tanto es del 99%. Y nuestro ejercicio nos dice afirmar que tiene menos variación que otros grupos anteriores, pues vamos a seleccionar nuestra hipótesis alterna, que es menor, la desviación estándar es menor que la desviación estándar hipotética. Le damos a aceptar y aceptar. Y aquí tenemos nuestros resultados. Nos dice que nuestras estadísticas descriptivas tenemos un tamaño de muestra de 27, una desviación estándar de 9.30, una varianza de 86.5 y un límite superior del 99% para la desviación estándar usando el método de chi cuadrada es de 13.58. Nuestra prueba de hipótesis nos dice que la hipótesis nula en la desviación estándar es igual a 14.1 y que la hipótesis alterna es menor a 14.1. Entonces, el método de chi cuadrada nos dice que en estadística de prueba es de 11.31 y nuestros grados de libertad es de 26 y nuestro valor poblacional es de 0.006. Entonces, con esto finalizamos lo que es nuestro capítulo número 8, que son pruebas de hipótesis. Espero que haya podido explicar de la mejor manera. Muchas gracias.